Hola, muy buenos días. Hoy estamos utilizando nuevamente el canal, este medio de comunicación, porque queremos conmemorar juntos y unánimes, virtual y espiritualmente, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos hemos reunido juntos y unánimes en este momento, para que nosotros como familia de Pacto de Amor le rindamos un homenaje, un honor y cumplamos con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, conmemorar su muerte para la salvación de muchos. Y qué mejor que celebrar y conmemorar este magno evento a través de una reflexión a la luz de la palabra de Dios, de lo que significa su sangre poderosa, de lo que significa el maravilloso sacrificio de Jesús en la cruz. Pero antes de entrar en este mensaje de esta palabra, rindamos a través de nuestro corazón arrepentido y dispongamos ese mismo corazón para darle gracias a Dios. Dispongamos nuestro corazón para que le pidamos perdón. Dispongamos nuestro corazón para que esta palabra que hoy tenemos en nuestra mano sea sembrada en nuestro corazón. Yo los invito para que todos ustedes tomen su Biblia en su mano, pongan la manito en su corazón, inclinen su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Así es, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo que tú colocas en nuestro corazón, Señor. Gracias, amado Dios, hoy disponemos nuestro corazón. Hoy sostenemos esta palabra maravillosa que tú nos das, Señor, para que sea, Dios, en nuestro corazón perfecta, Señor, para que sea práctica, para que sea viva, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que dispongas nuestro corazón para entregarte este tiempo, Señor, para honrarte a ti, para adorarte a ti, Señor, para darte gracias, Dios, por ese tiempo, Dios, en el que tú diste la vida por nosotros, Señor. Hoy disponemos, Dios, todo nuestro ser para ti, Señor, y nos entregamos a ti en un acto de adoración, Señor. Bendice cada hogar, Señor, bendice cada uno de los que en este momento, Dios, hemos dispuesto este tiempo para entregarnos a ti, Señor. Gracias, amado Dios, por enseñorearte en nuestro corazón y por hacer de él, Señor, un corazón vivo, un corazón firme en ti, Señor, un corazón lleno de fe y lleno de esperanza, Señor, para que salgamos victoriosos como tú lo hiciste en la cruz, Señor. Gracias, amado Dios, a ti te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Después de haber orado y después de haber alabado al Señor,
Vayamos entonces a la palabra de Dios y escuchemos ese mensaje que el Señor tiene a la luz de su palabra para que nosotros podamos entender el verdadero significado de la cruz, el significado del derramamiento de su sangre. Por eso a esta palabra que el Señor ha preparado en nuestros corazones, yo le he llamado examen de sangre, una evaluación, un examen de la sangre que corre por nuestras venas. Y yo le invito para que vaya a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y lo vamos a leer con detenimiento, pero con discernimiento y sabiduría. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Vaya entendiendo. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y el que lo cree, dice amén. Yo les decía que a esta palabra, a este sermón yo le he llamado examen de sangre. Un examen de sangre es un chequeo médico. Normalmente creo que a todos nos ha tocado hacernos exámenes de sangre. Y cuando usted va al médico, lo primero que el médico le envía es un examen de sangre. Y el objetivo de ese examen de sangre es verificar si hay algún problema en su cuerpo y en todo su ser que se evidencia en la sangre. Si hay falencias, entonces el médico tiene que hacer todo el diagnóstico y el plan para poder corregir esas falencias, esos errores o esos problemas que se evidencian en la sangre. Pero de igual manera, también nosotros debemos hacernos un examen de la sangre espiritual, no de la sangre física. Y lo hacemos entendiendo en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para la expiación de nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo primero que nosotros debemos entender, que si somos creyentes, que si somos cristianos, que si somos discípulos, que si somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos siguiendo porque Él, a través del maravilloso sacrificio en la cruz, a través del derramamiento de su sangre, expió nuestros pecados, nos justificó, nos limpió, nos purificó. Ese es el verdadero propósito de la iglesia de Cristo, hacer entender, hacer comprender a las personas del significado del sacrificio de Jesús en la cruz. Y nuestro deber, iglesia, nuestro deber como cristianos es mantener pura la sangre de Jesús. Yo creo que de pronto en este momento usted me puede preguntar y decir, pero pastor, ¿cómo así que mantener pura la sangre de Jesús? ¿Cómo hacemos nosotros para mantener pura la sangre de Jesús? ¿Y cómo así que la sangre de Jesús, si nosotros no la mantenemos pura, entonces ella se puede contagiar, se puede contaminar? Permítame, yo se lo voy a explicar utilizando un ejemplo. No una anécdota, sino un ejemplo de la vida real. Hace algunos años atrás, en Estados Unidos,
ocurrió un accidente grande, un accidente terrible, un accidente que causó un gran impacto. Y fue de 2 trenes. Había un tren de pasajeros que salió de una ciudad, iba lleno de personas totalmente alegres, felices, iban en el tren. Unos dirigían a sus casas, a sus hogares, a sus familias, otros se dirigían a sus trabajos, a hacer diferentes labores, pero ya iban en el tren, en un tren de pasajeros. Pero en un momento determinado en la vía, cerca de una curva, el tren de pasajeros, este tren se varó en la vía. Por supuesto que lo que ocurre normalmente cuando pasa un imprevisto como estos, la gente se disgusta, la gente comienza a reclamar que este tren viejo, y comenzaron a discutir contra el motorista, contra el conductor del tren, contra todas las personas que hacían acompañamiento en el tren, se disgustaron, pero les ofrecieron a ellos licores, les ofrecieron comidas mientras esperaban que lograran detectar cuál era el problema del tren y poder continuar. Así la gente con comida y con licor y con atención y estando cómodos, pues se calmaron y quedaron tranquilos. Pero del otro lado de la vía venía un tren de carga con el cual no tenían comunicación. Solo tenían comunicación con el tren de pasajeros, y el tren de carga se dirigía a alta velocidad, recorriendo por los mismos rieles, acercándose cada vez más al tren de pasajeros. Algo iba a suceder, algo iba a pasar. Inmediatamente del control llamaron al conductor del tren de pasajeros y le dijeron: mira, viene un tren de carga a alta velocidad contra ustedes, se va a estrellar, se va a chocar contra ustedes, va a causar mucha muerte, por lo tanto, bájate del tren, toma la bandera. Una bandera que ellos tenían, y esa bandera sale corriendo a los rieles y comienza a ondearle esa bandera roja, indicándole al conductor del tren de carga que había un peligro. Inmediatamente el conductor del tren de pasajeros se bajó y comenzó a correr después de la curva y comenzó a ondear la bandera roja, indicándole que parara, porque había un gran peligro. El tren de carga que se iba acercando cada vez más, cuando el conductor del tren de carga vio a una persona en los rieles con una bandera, mermó la velocidad, pero no paró. Y este hombre asustado ondeaba más la bandera, y el conductor del tren de carga no bajó la velocidad hasta parar, simplemente redujo un poco la velocidad y siguió su curso. Pasó por donde estaba el hombre con la bandera, y al dar la vuelta se encontró que había un tren de pasajeros parado allí, y la estrellada, la explosión fue tan grande que muchos pasajeros murieron. Pero este hombre, antes de estrellarse, saltó del tren para salvar su vida. Por supuesto, esto causó un gran impacto en el pueblo, en la ciudad donde ocurrió, en el país. Y luego este hombre fue llevado a juicio. ¿Por qué fue llevado a juicio, iglesia? Fue llevado a juicio porque le ondearon una bandera roja, indicándole un peligro. Y aquí en la China y en la Conchinchina, el rojo significa alto, pare, peligro, así como el semáforo. Y cuando lo estaban enjuiciando al conductor del tren de carga, le hicieron la pregunta: ¿usted por qué no paró cuando se le mostró, cuando se le indicó la bandera roja? Y él hizo una descripción de los hechos que dejó completamente estupefactos a todos. Lo primero que dijo es que a mí no me mostraron una bandera roja, a mí me mostraron una bandera amarilla. Y la bandera amarilla significa precaución. La bandera amarilla significa reduzca la velocidad, no pare. Y yo cumplí con los estándares y los protocolos de seguridad y mermé la velocidad porque así me lo indicaba la bandera amarilla. Todos quedaron estupefactos en el juicio y dijeron: por Dios,
No era una bandera amarilla, era una bandera roja la que se le mostró. Y por lo tanto tuvieron que rescatar de entre las ruinas, de entre todo esto, la bandera que había ondeado el conductor del tren de pasajeros y la llevaron a juicio. Y cuando la mostraron en el juicio, se dieron cuenta que la bandera roja, por tanto tiempo sin uso, había perdido su color por el sol y por el agua y se había desteñido y ahora era una bandera amarilla, sucia, desteñida totalmente. Este hombre fue exento de la condena que le iban a imputar. Y este es un ejemplo que a nosotros nos sirve, de que nosotros como cristianos debemos asegurarnos de que nuestro testimonio y de que lo que predicamos no es un evangelio falso, no sea un evangelio desteñido. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas personas creen estar protegidos por la sangre de Cristo. Muchos creen, y yo los escucho a todos lados, en todo momento, la sangre de Cristo tiene poder, y es cierto. La sangre de Cristo me sana, y es cierto. La sangre de Cristo me salva, y es cierto. Pero la protección de muchas personas han convertido la sangre de Cristo en un trapo desteñido que los va a llevar a la muerte, como los llevó a estos pasajeros, a estas personas en este tren. ¿Y todo por qué? Porque por la negligencia de los conductores, la negligencia de los administradores, no se percataron que lo que tenían era una bandera desteñida. Muchas veces los cristianos no nos damos cuenta que lo que tenemos es un testimonio desteñido, un testimonio débil, un testimonio que ha perdido el poder. Una iglesia como la nuestra debe mantener la sangre de Jesús pura y santa. Una iglesia como la nuestra lo logra a través de una vida santa, a través de una vida de testimonio. Y esa es la razón por la cual hoy estamos celebrando esta conmemoración, para reflexionar un poquito sobre nuestra verdadera preocupación de si nosotros mantenemos en nuestro testimonio la sangre roja de Jesús, o si por el contrario, nuestro testimonio lo que ha hecho es desteñir la sangre roja escarlata de nuestro amado Salvador. Yo tengo la certeza y la seguridad, como los mismos jueces lo definieron y lo dijeron, que si la bandera se hubiera mantenido roja, se hubieran salvado todos. Si nosotros verdaderamente estamos predicando un testimonio con el poder de la sangre de Cristo, vamos a ser salvos. La sangre de Cristo, iglesia, es preciosa como para desteñirla con un mal testimonio. Ese es el llamado que hoy quiero hacerles como pastor de la iglesia, Pacto de Amor, de la iglesia más grande del mundo, no por su cantidad de personas, sino por su calidad de personas. Porque en esta congregación se reúnen las personas de calidad, las personas que ondean verdaderamente la sangre de Cristo en su corazón sin un solo gramo de desteñirse. Ese es el llamado que les quiero hacer hoy, Viernes Santo, a través de la palabra de Dios. Y yo lo invito para que vaya a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, para que usted mire esta predicación, esta palabra, y la siembre en su corazón y pueda entender la importancia, el significado de la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos plena libertad para acercarnos a Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Usted recuerda que hace más de 2000 años, un viernes como hoy, a las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo expira, cuando nuestro Señor Jesucristo derrama la última gota de su sangre, en ese momento que su espíritu es entregado en las manos del Padre, del Creador, del Dios Todopoderoso, la cortina del templo se rasgó, indicando que ese hermoso sacrificio hoy daba acceso al Padre, a la presencia de Dios, nos acerca a Dios. Versículo 22, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero.
con una vida santa, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con el agua pura de nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Qué hermosa palabra, qué adecuada y propicia para este momento, para la época, para el confinamiento que estamos viviendo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es un puente que nos acerca a Dios. Es un puente al cielo. Y acercarse a Dios, dice la palabra de Dios, exige perfección. El maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con su sangre, hizo el sacrificio perfecto para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios, para que pudiéramos atravesar ese puente de victoria que es venciendo a la muerte y poder llegar a gozarnos de la vida eterna. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en ese sacrificio perfecto, nos hace a nosotros perfectos ante los ojos de Dios. Por eso, no debemos permitir que con nuestros actos destiñamos la sangre de Jesús. No podemos permitir que con nuestras acciones, no podemos permitir que con toda nuestra conducta nosotros tratemos a la sangre de Jesús como si fuera un trapo desteñido. Por eso la misma palabra de Dios nos dice, iglesia, que para mantener ese color rojo escarlata de la sangre de Jesús, para mantener la pureza de la sangre de Jesús en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es no dejar de congregarnos. Hoy, que las limitaciones biológicas, las limitaciones sociales, las limitaciones políticas nos han alejado de la casa, del templo del Señor, hoy sentimos una gran necesidad, y eso es lo que yo más espero de la iglesia Pacto de Amor, que sienta la necesidad de congregarse, que sienta la necesidad de compartir con sus hermanos la adoración a Dios. Por eso el Señor nos dice que si nosotros nos mantenemos congregándonos con un corazón sincero, mantendremos la sangre de Cristo Jesús pura, roja, escarlata. Pero al mismo tiempo nos dice el Señor que para poder mantener también esa sangre roja y pura, debemos preocuparnos los unos a los otros. Dejar de preocuparnos por lo que estamos viviendo en nuestras casas, en nuestros hogares. Preocuparnos un poquito por el vecino, preocuparnos por aquel que está lejos. Yo lo que más espero es que toda la iglesia Pacto de Amor se haya preocupado por sus hermanos. Ahora muchos pueden entender cuando uno les pide un dato, cuando uno les pide un teléfono. Mira, dame tu teléfono, porque nadie creía que íbamos a vivir este confinamiento, y en este momento el único medio para poder acercarnos a otra persona es a través de un teléfono. Qué bien importante poder entender que si nosotros nos preocupamos por nuestros hermanos, vamos cada día a hacer de nuestra familia la mejor. Amén, iglesia. En este confinamiento debemos examinar nuestra sangre. Debemos examinar qué sangre nos está corriendo por las venas. Cuando nosotros hacemos este examen espiritual y vemos que la sangre que nos corre por nuestras venas es la sangre nuestra, si es tu sangre, si estás actuando en tus fuerzas, si estás actuando con tu naturaleza carnal, la sangre que te corre en las venas será amarillenta, será de un color amarillo anémico. Pero si es la sangre de Jesús, la sangre de la fe, la sangre de la esperanza, la sangre de la santidad, la sangre de la compasión, la sangre del amor de Cristo Jesús, la que corre por tus venas, será roja escarlata, como la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, iglesia, estamos aquí precisamente para asegurarnos que la sangre que nos corre física y espiritualmente sea roja. Y lo logramos a través de la confesión y el perdón, porque no somos perfectos,
porque estamos siendo perfectibles, porque no tenemos un cuerpo como el de Cristo, pero para allá vamos. Y la única forma para mantenernos en esta tierra, predicando un evangelio rojo escarlata y no un evangelio desteñido, es a través de la confesión y el perdón. Debemos aprender que todos los días nuestra oración debe tener: te confieso, Señor, mis pecados. Te confieso, Señor, mis malos pensamientos. Te confieso, Señor, mis malas acciones. Te pido perdón todos los días. Oración diaria, confesión diaria, perdón diario. Y así nosotros podemos hoy conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el maravilloso sacrificio que Él hizo en la cruz para mantener esta predicación, este evangelio, como un rojo escarlata. Yo los invito, mis queridos hermanos, a que hagamos una oración, a que entremos en oración a decirle al Señor: Señor, queremos pedirte perdón. Señor, queremos decirte a ti en esta mañana, en esta tarde, queremos decirte que tenemos un corazón arrepentido por tantos actos, por tantas necedades, por tantas cosas que nos han llevado a nosotros, más que acercarnos a ti, a alejarnos. Yo lo invito para que hagamos esa oración, para que entremos en esa firme convicción de que de verdad la única forma para hacer que esa sangre roja escarlata de nuestro Señor Jesucristo nos cubra con el poder que tanto requerimos y necesitamos es a través del perdón, a través de la confesión. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por permitirnos usar este medio para pedirte perdón. Te damos gracias, Señor, porque hoy nuestro corazón está lleno de disposición para confesar nuestros pecados. Hoy nuestro corazón está lleno, Señor, de gozo y de alegría en medio de la tribulación, porque tenemos un Salvador que venció a la muerte. Hoy, Señor, reconocemos que somos pecadores y que te necesitamos a ti. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces con nuestros actos hemos desteñido el Evangelio, hemos desteñido tu testimonio, hemos desteñido, Señor, la pureza de tu sangre. Pero hoy estamos aquí, Señor, conmemorando tu muerte para decirte, amado Señor, que todavía tenemos la disposición de nuestro corazón para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir en la unidad de la iglesia, adorando y alabándote en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.